La última encuesta de IMARC del mes de febrero reveló que la aprobación de la presidenta Bachelet alcanzó un 27%, mientras que su desaprobación llegó al 67%. Queremos analizar estos resultados, abordar también otros temas, y para eso nos acompañan aquí en CNN Chile el secretario general de Renovación Nacional, Mario Desbordes, y el exministro de los gobiernos de Ricardo Lagos y Michelle Bachelet. Primero, claro, Francisco Vidal. Gracias por su tiempo. Buenas tardes a los dos. Gracias por la invitación, Macarena. No, pues gracias por ustedes. Justo comentábamos generar diálogo y generar debate a propósito de los temas que circulan en los medios. Así que de inmediato le pregunto, bueno, vamos a partir por acá porque está más cerca, es el único criterio. ¿Qué le parece, bueno, finalmente las cifras conocidas hoy por Adimarc? Es una mala encuesta, pues, sin duda. Ahora, si tú lo miras como en el largo plazo, hay una especie como de consolidación hacia abajo. De hecho, la misma encuesta te habla de un promedio del 27% al 2015. O sea, ya no hay más caída, a lo menos. Y hay dos datos, en mi opinión, relevantes, que si tú miras también la historia de los atributos presidenciales, también dejaron de caer y más bien tienden a ir recuperándose lentamente. Y la segunda cosa que me llama la atención positivamente y que nos da como un piso para recuperar la mayoría, es la pregunta más compleja de la encuesta. Si tú te fijas, toda la encuesta pregunta, independiente de su posición política, ¿qué opina? Pero hay una pregunta que obliga al encuestado a identificarse, que es la pregunta básica. ¿Usted es partidario del gobierno o usted es partidario de la oposición? Y después de algunos meses donde estábamos nosotros abajo y la derecha arriba, se revirtió. Hoy día esa cifra habla 35% partidarios del gobierno, 31% partidarios de la derecha, de la oposición. Esos dos datos, mirados con cierto optimismo endémico en mí, me tienden a pensar que... Y lo tercero, y con esto termino, es que la tesis nuestra de que las reformas cuando lleguen a la casa de los ciudadanos empiezan a revertir la mala evaluación que tenía en el caso de la reforma vocacional. Siguiendo la misma línea de Adimarc, es que después de durante 14 o 15 meses en que estuvimos en rojo, y hace 2 meses que estamos en azul. O sea, hay más gente que aprueba la reforma vocacional y menos gente que la rechaza. Yo creo que la única explicación de ese cambio son las 180.000 familias de la gratuidad de educación superior, son las 240.000 familias que terminaron con el copago. La misma pregunta le planteo a usted. De alguna manera entiendo que usted dice, bueno, hay optimismo porque vamos a dejar de caer y eso se ha visto en el último tiempo. Lo decía también el propio director de Adimarc. La evidencia histórica dice que lo peor para Bachelet al menos ya pasó. ¿Cuál es su conclusión respecto a las cifras conocidas hoy? Yo felicito a Pancho por lo optimista que es evidente, ¿no es cierto? El gobierno baja en su aprobación, llega al 20% del gobierno peor evaluado en la historia. No hay ningún otro gobierno peor evaluado que este desde que se tiene encuestas, por lo menos de vuelta a la democracia. Ninguno. Segundo dato, Pancho habla de que la gente va a ir conociendo las reformas y va a ir mejorando la percepción respecto del gobierno y de las propias reformas. Y alude a la reforma educacional. La aprobación a la reforma educacional baja 8 puntos, que es una cantidad muy grande. 8 puntos pierde la aprobación, sí, baja 100% baja la seguro. aprobación en esta oportunidad. Pero no es 45, 44 la final. Vamos a buscar el dato mientras... Exacto. La gente que aprueba la reforma efectivamente es más que aquellos que la rechazan. Eso es lo que yo vi. Pero menos de la mitad de los chilenos aprueban su reforma. Respecto a la reforma laboral es mucho más. En el caso de la Araucanía, donde ayer vimos que estamos en presencia de un fenómeno que podría perfectamente calificarse como una guerrilla incipiente, donde se ataca a un convoy de camiones civiles, ¿cierto?, a plena luz del día, con carabineros escoltando, el 16% o 19%, para no equivocar, solo el 19% aprueba lo que el gobierno está haciendo allá, que en el fondo es no hacer nada. Entonces la verdad que la encuesta es muy mala. Respecto de nosotros, de todos los políticos, la encuesta es bastante mala también. En Renovación subimos 7 puntos. Bueno, estupendo. Si seguimos en ese camino, maravilloso. Pero no podemos, como partido, claro. Pero no podemos estar satisfechos por eso. Si uno se compara con los partidos que tienen alto nivel de conocimiento, porque la encuesta sutilmente mezcla todos los partidos por igual, hay partidos que están muy bien evaluados, pero con un nivel de conocimiento bajísimo. Si uno se compara con los que tienen un nivel de conocimiento parecido, estamos relativamente
ubicados arriba. ¿No te crees que Pero es mucho lo que Estamos falta todos todavía. mal. Sí, ¿para qué nos estamos con cuentos? A eso voy. Estamos todos mal hoy día y por lo tanto... Fíjate, criticar a pega la presidenta. nuestra- Estamos todos pésimos. Lo que sucede, perdón, es que la presidenta con el 27%, incluso es mejor que nosotros, fíjate que la nueva mayoría tiene una aprobación del 22%. La derecha, que aunque se vista de sea monaquea, porque le cambiaron el nombre, digamos, de Alianza a Chile Vamos, ¿tú sabes cómo tiene de aprobación? 20%, igual que nosotros. Nosotros 22, ellos 20, eso es el margen de error. ¿Tú sabes cuánto es el rechazo con nosotros? 68 o 67. Y para ellos 67 o 68. Pero O no sea, es mal, Pancho, que el gobierno esté tan mal evaluado y que la coalición de gobierno esté tan baja también. Lo Claro, habitual, claro. la responsabilidad, la mochila aquí la carga el el gobierno. gobierno, el sin gobierno duda, es el responsable. obvio. Es Lo muy que te quiero difícil decir es que se compartamos traspacije entre nosotros que el problema no es sacar números más o menos. Ah, no, evidente. La política en Chile está en el suelo. La evaluación de los partidos pero, que tú... pero pero la, junta política, esto- la política en Chile está en el suelo y sabemos, hay casos renombrados que permitieron además una caída significativa en la Obvio. confianza de los ciudadanos, pero bueno, eso es un diagnóstico que finalmente es generalizado. Y se expresa en la encuesta. Y mire la pregunta curiosa que les voy a plantear, porque finalmente hasta el gobierno hizo eco de lo que pasó en el Festival de Viña con ciertas rutinas Obvio. humorísticas donde la gente finalmente aplaudió que distintas personas, ¿cierto?, vinculadas Hay a un mundo risa muy porque distinto a hay la sentido política, común, pues, Maca. estuvieran ahí. Desde ese punto de vista, el diagnóstico es conocido, la política está por el suelo y eso lo sabemos en ambos lados, cifras más, cifras menos, puntos más, puntos menos, la confianza sabemos está quebrada hace rato. Hubo un esfuerzo importante, comisión de por medio, proyectos de por medio también por sacar adelante y por de alguna manera lograr transparentar y dar mejores, ayudar a los niveles de credibilidad, comisión reconocida también. Bueno, ¿dónde están los resultados de eso? El problema es que si tú juntas esta encuesta con las otras, lo que te está pidiendo la gente, primero no estoy hablando mal a todos. Echarle la culpa a los humoristas es ridículo. Un humorista lo que hace es expresa el plasmar sentido en su rutina lo que la gente está sintiendo. Ojalá aquellos que se sorprendieron con la rutina por fin se hayan dado cuenta de que la verdad estamos recontra mal. El punto es que lo que la gente te pide, y eso lo demuestran las otras encuestas que preguntan respecto de qué quieres tú. Te está pidiendo consenso, te está pidiendo pónganse de acuerdo, por favor, en hacer buenas reformas. Las reformas están siendo rechazadas en general, las que está haciendo el gobierno, y con una tosudez increíble. En la reforma laboral la aprobación es bastante mala. Se sigue adelante con reformas que la propia gente está evaluando mal. Entonces el mensaje aquí es doble. A nosotros la oposición no queremos una oposición que niega la sal y el agua, no queremos una oposición que se dedica a los puros palos. No nos gusta eso. La ciudadanía quiere una oposición que sea capaz de defender lo que cree, con mucha fuerza, pero al mismo tiempo que esté en condiciones de sentarse con el gobierno a defender lo que cree, pero conversando para mejorar los proyectos que el gobierno impulsa. Y necesita un gobierno que sea capaz de reconocer cuando las cosas las está haciendo mal, cuando la gente le está rechazando sus reformas y se siente a conversar para mejorar esa reforma. Eso es lo que la gente nos pide a grito y no hemos sido capaces de solucionarlo porque hasta hoy día hay un diálogo de sordos. Hablemos entonces de una de las reformas, pues de la reforma laboral y a propósito también de esta petición que ha hecho la misma presidenta a los ministros a cerrar rápido la reforma laboral y después enfocarse en el crecimiento que sin duda también es una preocupación significativa. Indicaciones presentadas, aquí las tengo. Consenso más, consenso menos, bueno, finalmente desde lo laboral y desde lo político. No, en lo laboral es imposible que nos pongamos de acuerdo con la derecha. Porque es una cosa ideológica distinta. Y desde dentro de la nueva mayoría. Y en la incluso. nueva mayoría, mira, aquí hay un problema bien jodido comunicacional. Se le está echando la culpa a la democracia cristiana de todos estos obstáculos. Mira, la democracia cristiana tiene 29 parlamentarios. De los 29 parlamentarios, 22 más 4, 26 están de acuerdo con la reforma laboral que salió de la Cámara. Y solo 4, eran 5, Pizarro como que se corrió un poco, 4, y yo diría que 3, los Walker y Saldívar son los que le ponen la proa. O sea, Entonces es una injusticia decir que la democracia cristiana está en contra de la reforma laboral. Es un sector poderoso, pero ínfimo, Saldívar y los 2 Walker, los que le han puesto la prueba al proyecto del gobierno. Con la derecha es imposible, porque la derecha con Pinochet construyeron el plan laboral del 79. vamos a preguntarle Y entonces. lo que estamos haciendo nosotros es demoler el plan laboral de José Piñera y de Augusto Pinochet. Mario Desbordes. Bueno, no me lo que la quiero gente no sorprender. quiere es justamente lo que está haciendo Pancho ahora.
cada vez que se te termina la posibilidad de argumentar, sacan a Pinochet, nosotros le sacamos... Es que no es así. El Código del Trabajo ha sido modificado varias veces, en el gobierno del presidente Elwin se modificó. Nosotros observamos la encuesta de hoy día y el 48% de la gente está en desacuerdo, solo el 36% está de acuerdo. O sea, hay mucha más gente en contra de la reforma que los que están a favor. Y los que están a favor bajan 2 puntos. Digamos que es el margen de error. Hay una mayor cantidad de gente que rechaza esta reforma y por lo tanto lo que uno tiene que pensar es, ¿será tan tonta la gente respecto de la evaluación que está haciendo? El diálogo de sordos es justamente cuando decimos la derecha está, y hacemos una caricatura, por los empresarios y nosotros, la izquierda, estamos por los trabajadores. Cuando partimos de esa premisa en donde descalificamos al otro para validar una tesis que no tiene sustento, lo que estamos haciendo es finalmente construir este campo de minado en donde nadie puede avanzar. La reforma laboral tiene profundos errores y han sido denunciados o han sido advertidos incluso por los técnicos de la nueva mayoría. La reforma laboral, nosotros entendemos, es necesaria en cuanto a fortalecer los sindicatos, mejorar la capacidad de negociación, en cuanto a mejorar la posición de los trabajadores. Es evidente que es importante avanzar en eso, pero no tiene por qué la reforma al mismo tiempo ir en contra de lo que requieren, por ejemplo, las pymes. Hacer tabla rasa con respecto de todo el empleador como si fuera lo mismo una negociación colectiva en un almacén que respecto de una gran tienda. No pasa lo mismo entre agricultores pequeños y grandes. Y entonces hay una serie de variables que no han sido recogidas. Enhorabuena, hay gente de la democracia cristiana con un poco de sensatez que han planteado, oye, esto no puede avanzar. Esos 4... Me refiero a esos 4. Y los aplauden. Entonces, pero por supuesto. Tal igual que la mano y la raíz. Entonces, el gobierno, en este tipo de cosas, Macarena, no puede continuar con este discurso sesentero de que la derecha es la que está con los empresarios, cuando, entre paréntesis, está clarito para quién estaban más interesados en apoyar a los empresarios. ¿A qué candidata presidencial? Legítimo. No. Legítimo. Se me enoja Pancho, pero la verdad. La cifra nomás. Entonces, cuando nosotros analizamos esto, ¿qué te está planteando la gente? Por favor, corríjame esta reforma laboral. No nos gusta a la mayoría de los chilenos. Eso lo dice esta encuesta, lo dice la CEP y lo dicen todas las demás encuestas. Si tú me dijeras, es solo la DIMAR, por favor, en todas las encuestas está siendo rechazada. ¿Usted cree que también hay que escuchar a la gente a través de las encuestas para modificar la reforma laboral? Mi tesis es la siguiente. Así como la reforma educacional fue rechazada durante 1 año y medio, hasta que se empezaron a ver los resultados, usted dice que es mi opinión, cuando se ponga en práctica la reforma laboral, cuando la reforma laboral permita a los trabajadores. A ver, escúchenme la gente que nos está mirando y mírenme. De cada 100 trabajadores en Chile, solo el 6% negocia colectivamente. 6%. En consecuencia, cuando Mario dice hay que fortalecer los sindicatos, bueno, esa es la reforma, pues. Y los 3 puntos centrales de la reforma es para fortalecer al sindicato. Hoy día el debate ha sido la extensión de beneficios. Pero por favor, si yo estoy sindicalizado, y Mario no es sindicalizado, yo hago la pega, yo voy al paro, yo hago el pliego, yo toco la cuchara en el casino, y Mario está mirando. Y resulta que una vez que yo gano, porque estoy sindicalizado, le tengo que entregar los beneficios directamente, que no se ha movido nada, completamente la cuchiguagua. ¿Cuál fue la idea de José Piñera al hacer esto? Si el trabajador no sindicalizado recibe los mismos beneficios que da la lucha sindical, ¿para qué me voy a sindicalizar? Resultado, Macarena, de cada 100 trabajadores en Chile, 15 están sindicalizados. Pero lo más indecente es que de cada 100 trabajadores en Chile negocian su salario y sus condiciones laborales menos de 6. ¿Hay sindicatos en CNN? Macarena. ¿Hay sindicatos en CNN? Sí, claro. Muy bien. ¿Tú crees que la gente que contesta la encuesta es tonta? No, para nada. Entonces da la sensación de que nuestros amigos de la nueva mayoría están pensando que el 48% que les rechaza en esta encuesta, en otras es más. Son gente ignorante, tonta, que no entiende lo que está pasando. La OIT ha señalado muchas veces que no se tiene que forzar a los trabajadores a sindicalizarse. Como está redactado hoy la reforma va en ese sentido. Cuando se habla de negociación por rama multiempresa y estamos igualando la negociación del almacén X con la gran tienda J, es no entender nada de cómo funciona Chile. Las pymes necesitan un marco distinto a la empresa grande. Estamos pidiendo ser razonables. Si nosotros no estamos planteando que no se avance en mejorar la posición negociadora de los trabajadores. Cuando el 10% de los trabajadores vota paro, el 90% dice no,
y hay ese sindicato que tiene el 10% concreta su paro, tiene derecho a paralizar al 90% restante. No, tienes razón ahí. Y resulta que hoy día, hasta ahora todavía no he leído las indicaciones que se enviaron, estaba plasmado que ese 10 podía frenar al 90 restante. No. Yo te aclaro. Es así. De lo que se trata es que el grupo de trabajadores que declare la huelga, habiendo otro grupo de trabajadores que no está en huelga, Claro. ¿cuál es la trampita del empleador? Reemplazar al que está en huelga por uno que no fue a la huelga. La huelga vale hongo. Usted habla de las adecuaciones. No, la adecuación es... Adecuaciones internas. Incluso. Exacto. Pero, a ver, Parte de la si premisa todos los que este gobierno, conductores Macarena, de CNN declaran la huelga y viene el productor a reemplazarte a ti, tu huelga vale hongo. Macarena, ¿Estamos de acuerdo? parte de la premisa Yo les pregunto a usted. sobre ideologizada de que se le quitó el apellido pacífico a la huelga. Antes era una premisa necesaria. La huelga no busca destruir la empresa. La huelga no busca enfrentamiento, busca Pero eso acuerdo, está mal, obvio. ¿cierto? Pero le quitaron y le hemos pedido repónganlo. Es un Sí, principio eso elemental. me parece una cosa estúpida. Ahora, la gente se la está rechazando. Volvamos al punto de la encuesta de IMAR, que es la discusión de hoy. ¿La gente la está rechazando porque no entiende o porque no está de acuerdo? Quiero- Creer que la gente es tonta te hace No, yo pensar digo que es porque no esto, entiende. Hay un proceso. Yo quiero avanzar, bueno, más allá, ¿cierto?, de esta reforma, de la reforma laboral, que vamos a tener otros espacios también para debatir sobre lo mismo. Vamos a la política y lo que deja en las relaciones políticas la reforma laboral, porque no solo en esta en reforma importante para el programa de la presidenta Michelle Bachelet, donde se han visto diferencias de la nueva mayoría. Así es. ¿Cómo se ha sobrellevado en esta oportunidad? Usted habla de cuadros específicos de la democracia Bueno, cristiana, hasta- pero... Hasta sin ahora de- las cosas van funcionando no obstante estas tensiones, pero es que ¿Pero no, quedan las heridas de la nueva mayoría? pero voy a hacer un plagio intelectual. Ya. ¿A quién va a plagiar? En este mismo canal, Ya. a la 1:30, 2, vi una cuña del diputado demócrata cristiano Aldo Cornejo, que se preguntó lo siguiente: en la búsqueda de la identidad demócrata cristiana, puso dos ejemplos. ¿Cuál es la identidad demócrata cristiana? ¿La de los 11 diputados que están por aprobar el aborto terapéutico de las 3 causales o la de los otros 11 que no saben qué hacer? ¿Cuál es la identidad demócrata cristiana? ¿La de los 26 parlamentarios que están de acuerdo con la reforma laboral o los 3 senadores que le colocan cortapisa? Entonces, ¿cuál es el punto? Como tenemos tensiones entre la nueva mayoría y al interior, incluso como lo estamos viendo en palabras de Cornejo, la única forma que tú tienes de avanzar y respaldar al gobierno de Bachelet es cumplir el programa. Porque cuando Ignacio Boca, presidente de la democracia cristiana, firmó el programa de gobierno, venía clarito en el tema laboral cuáles eran los puntos. Clarito. Entonces... Y también estaba clarito o no el aborto terapéutico de las 3 causales, o lo inventó Bachelet antenoche. Macarena, en el 2013, en este mismo canal, y está guardado ahí, Veo que ven harto CNN, lo que me señalamos y señalé en varios debates que el programa de gobierno era un pega y junta de muchos enunciados muy bonitos. No había una aterrizada de lo que contenían esos Pero enunciados ese bonitos. debate, por ejemplo, al interior de la democracia cristiana, aparte de la nueva mayoría, se debió haber dado cuando se elaboraba el programa de El gobierno. programa de gobierno hace enunciado, educación gratuita y de calidad. Maravilloso. ¿Cómo traduces eso en Pero los dos proyectos? ejemplos que Fortalecer estamos colocando, sindicatos, maravilloso. Pero ¿cómo bajas eso? No se había acordado antes. El problema es que cuando tú vas aterrizando los proyectos, van aflorando las diferencias insalvables que hay dentro de la nueva mayoría. La nueva mayoría es un matrimonio por conveniencia, en donde se juntan, ¿cierto?, porque quieren ganar el poder. Y No Chile vamos por comparten, puro amor, seguramente. no comparten, Puro sexo y no amor. comparten un piso mínimo, ¿cierto?, que los lleve a transformarse en una coalición política. La concertación fue una coalición política. La nueva mayoría es una coalición meramente electoral. No hay ningún país del mundo en donde la democracia cristiana sea aliada del Partido Comunista. Lo decía el senador Navarro todos los días, gran descubrimiento. No hay en este minuto en ninguna otra parte donde tú vayas a encontrar programas por los partidos tan distantes uno del otro, y no solo del PC, del MAS, por ejemplo. La presidenta es una mujer muy de izquierda, legítimamente. No es un tema que vengamos a descubrir, Mario, y no hay en que esa- echarle toda la culpa al Partido Y en Comunista. esa misma lógica, cuando hoy día existe Chile Vamos con un fin específico y hagamos política ficción y supongamos que llega a ser gobierno, de igual manera hay diferencias importantes en distintos puntos al interior de Chile Vamos. ¿Y cómo lo Sí. resuelven ahí? Por eso, antes de construir un acuerdo electoral, El nos programa. pusimos a trabajar en mínimos comunes, que es mucho más allá que el programa. Y por eso tenemos un documento fundacional y que está
ya aprobado en general y que estamos debatiendo al interior del Consejo Político, que integran militantes y un grupo importante independiente, para tener un documento fundacional común a todos los partidos, que establece mínimos comunes. ¿Eso qué significa? Que yo no tengo por qué estar de acuerdo en todo con mi socio, pero hay ciertos temas en donde tenemos que llegar a un acuerdo básico. Fuera de ese acuerdo básico está la libertad de cada partido para desplegar sus propias iniciativas y eso permite diversidad. La diversidad es fundamental. Yo no estoy de acuerdo con la tesis del partido único que en algún momento se planteó, porque tú necesitas diversidad para poder ofrecer al electorado un abanico más amplio de posibilidades dentro de un conglomerado que comparte un piso mínimo. Eso es una alianza política. Lo otro era lo que hacíamos antes nosotros, que era repartirse cargos para juntarse solo en las elecciones, que es lo que hizo la nueva mayoría. Bueno, pero es un buen predicamento, ¿eh? Yo creo que a nosotros nos falta algo parecido. ¿Y eso faltó en el momento en que se elaboraba? No, pero lo que pasa es que teníamos a la candidata que ya era presidenta. Entonces se hizo un programa en función de una gran transformación del país. Yo hubiera sido más preciso precisamente porque una alianza tan grande entre comunistas y la democracia cristiana, por sus diferencias de la historia y del presente, requieren más precisión en las plataformas programáticas. Sí quiero reivindicar que en el caso del aborto terapéutico, eso está escrito en el programa al detalle, y en el caso de la reforma laboral está al detalle. Ahora, no es por meterme en la democracia cristiana en internet, solo un comentario, sí. Porque aludió 2 veces a eso. El Consejo Nacional de la Democracia Cristiana tiene un voto político y si tú ves la conducta de aquellos parlamentarios que se están oponiendo al proyecto de aborto terapéutico, está en la línea perfecta entre lo que acordó el partido y sus bases. ¿Ah? Con todo cariño, esa es la voz del partido. Ignacio Buga firmó el programa. No de los parlamentarios. Yo no me quiero meter en la casa. ¿El problema de la democracia cristiana? Bueno, donde hay al interior de la nueva mayoría. Donde hay más diferencias en temas sustantivos en la democracia cristiana. Hay diferencia en todos los partidos, pero donde más se nota, incluso comunicacionalmente, en la democracia cristiana. Y por eso reivindico las palabras de Cornejo, que fue muy claro en presentar el dilema de la democracia cristiana. Quiero avanzar en otro tema porque para poder avanzando, la presidenta Michelle Bachelet ayer se refirió al ex administrador de la moneda, señaló que, bueno, Cristian Riquelme cuenta con su confianza, que no hay nada ilícito, tal vez errores, pero nada ilícito. ¿Fue conveniente para la presidenta defender a una persona que estuvo cuestionada tantos meses en su cargo? Mira, en política, en mi experiencia, lo que prima es la deslealtad, el acuchillamiento y la traición. Y lo que hace la presidenta con una persona que fue de su confianza es una expresión de lealtad. Así de claro. Y por Dios que nos faltan lealtades en política. ¿No sé qué le pareció la defensa de la presidenta Bachelet? Pésimo. Anticipa un juicio equivocado, en mi opinión. No tiene sustento lo que ella está diciendo en cuanto a que no viene una razón para pedirle el cargo al señor Riquelme. Yo lamento que la presidenta le quite el piso de la manera que lo hizo ayer al ministro del Interior, que eso es lo peor de todo. El ministro del Interior fue muy claro en decir que este señor había salido por decisión de autoridad. Y a mí me parecía muy bien que quedara claro que la autoridad le había pedido el cargo, que él no se había ido cuando se le dio la regalada gana. La presidenta ayer le enmienda la plana al ministro del Interior y dice que él renunció voluntariamente cuando él lo estimó conveniente, en definitiva, para no afectar al gobierno. Yo no acuso a Riquelme de ilícitos porque objetivamente aún no veo nada que me lleve a pensar que él es un delincuente. Pero claramente en términos políticos, y ahí está el problema, cuando uno está en esto, no solamente tiene responsabilidad penal o administrativa, también hay responsabilidades políticas que asumir. La comisión investigadora de Cabal censura y le pide la salida a este señor de manera unánime, incluyendo los parlamentarios de la nueva mayoría. Esto significa que desde el punto de vista político, el señor Riquelme no podía seguir en el cargo. Y si seguimos confundiendo lo penal con lo político, vamos a seguir desprestigiando la política y las instituciones. Y eso es lo que encuentro lamentable. Queda muy poco tiempo. Francisco Vidal, ¿quién va a ser el candidato de la derecha en las presidenciales? Piñera, pues. Sin ninguna duda. Sin ninguna duda. Lo demás es chimuchina. Osandón. O sea, Osandón se va a enfrentar... UDI, son todos de Renovación Nacional. ¿Sí? Osandón se va a enfrentar en una primaria, aunque él no quiere, porque aquí mismo dijo, lo vi también, porque tú veas que veo CNN. No, me doy cuenta que ven CNN, qué alegría. Que Osandón dijo que no, él quiere una primaria directa con Piñera y no este circo que le están armando antes. Porque según Osandón, repito las palabras de Osandón, Chaguán, Alamán, Espina. Son la UDI querrá llevar candidato también. Entonces, lo que tú me preguntas es que al final va a ser sin duda Piñera. Y claro, va a haber una secuencia en la derecha. Primero se van a enfrentar a Alamán, si es que se tira, Chaguán, Espina y Osandón. Yo creo que en esa gana Osandón. Y van a pasar a la definitiva
entre Piñera, Osandón y la UDI, aunque esté literalmente en el subsuelo de la evaluación positiva, el último partido, el peor evaluado. Bueno, tienen un ciudadano que quiere ser, pues, el Führer, Kast. La misma pregunta, ¿quién va a ser el candidato o candidata de la nueva mayoría? Así como van las cosas, Ricardo Lagos. Es el único que al menos aúna criterios más o menos amplios. Hasta el PPD, el PS. Del más hacia allá yo creo que se le pueden descolgar, pero no veo mucha más alternativa. La nueva mayoría no tiene figura. Como pasó el aviso, sí tenemos en Renovación Nacional muy bien instalada ante la opinión pública y por lo tanto la situación de la nueva mayoría es distinta a la nuestra. Nosotros tenemos buenas figuras, el tema es cómo dirimimos eso. Yo solo me remito a las Ellos no encuestas, tienen Isabel buena Allende, figura. yo solo me remito a las encuestas. No, ellos están bien evaluados, Allende. en la CEP desde el punto de vista de cómo tú evalúas a la persona. Yo evalúo muy bien a José Miguel Insulza. Creo que es una persona extraordinaria en la política chilena. Claro. Pero yo no voto por José Miguel Insulza, pese a tenerle estima. No votaría por él. Evalúo extraordinariamente bien a Soledad Alvear, pero en su minuto yo voté a Osandón, no voté a Alvear. O sea, Isabel Allende, José Miguel Insulza no van a ser candidatos. Están bien evaluados en la CEP. Hasta el minuto no sabemos cuánto pesan en términos de votos. Las encuestas que circulan, y yo no sé por qué no las publican, lo que se ve en la derecha claramente que Piñera le gana a Osandón, o sea, sería el candidato a la derecha, y en el mundo nuestro... ¿Cuál es el tuyo, Pancho? La nueva mayoría. No, pero su candidato. Mi candidato. Es que mi candidato. Se está corriendo, ¿no? Hoy día los candidatos son Lago, Isabel Allende, Insulza y Tarut. Esos son los. Y Walker. Pero ¿cuál es el tuyo? Mójate. ¿Y cuál es el suyo? El mío. Qué buena Tres tengo hoy día. Espina, Osandón y Chaguán. Entonces, ya que ustedes se han increpado entre ustedes, yo le voy a pedir un solo nombre a cada uno de ustedes. No puedo, güey. Tengo tremendos nombres, son tres. Vamos a dirimir entre ellos tres. ¿Y usted? El mío es el de Renovación. A mí yo, es que lo que pasa es que los conozco los Por tres. lo tanto, el suyo es Osandón, Espina, Chaguán. Y con él vamos a competir con el presidente Piñera, que mis le tengo tres harto cariño son también. Lagos, Insulza y Isabel Allende. Lagos, pero Insulza, tú eres PPD, ya te cambiaste hasta de partido. No, pues si Lagos PP. Pues. Pero si Isabel Allende no, pues. No, pero si no tengo más, pues ahora Tarut va a querer ser Jorge, quiere ser candidato y veremos las primarias del PP. Pero si tú me dices hablando así... Pero más allá de lo políticamente correcto, usted va a apoyar al candidato de su partido, usted va a apoyar al candidato de la nueva mayoría, uno igual de alguna manera tiene vínculos políticos, los ha conocido por largos tiempos, con alguno tendrá más cercanía que otro. Y eso es legítimo también. ¿Y por qué no transparentar eso? Macarena, es que esa es la diferencia con Pancho. Yo tengo de verdad varios buenos candidatos. Y de verdad, varias personas que pueden hoy día pasar a la elección presidencial en muy buena posición. Si es el presidente Piñera, lo voy a apoyar, igual como en el 2009, con toda mi fuerza. Pero yo hoy día estoy convencido que en Renovación tenemos tremendas figuras y con uno de ellos vamos a llegar a la primaria. Quedan 2 minutos. ¿Qué hacían el 3 de marzo del año 2000? Mire, la pregunta es difícil. El 3 de marzo del año 2000, yo me estaba preparando para asumir como subsecretario de Desarrollo Regional del gobierno del presidente Lago, que asumí el 11 de marzo. El 3 de marzo del año 2000 volvió Pinochet a Inglaterra. Ahí va la pregunta. ¿En qué estaba en el momento en que yo finalmente...? En gendarmería en ese Mira, tiempo, nosotros íbamos, fue un día sábado. El 3 de marzo del año 2000 era un día sábado. Nosotros fuimos como... Oiga, qué buena memoria. Sí, pues. ¿Sábado o no? ¿Sábado? No sé si fue sábado. No, fue día hábil. Yo estaba en la oficina. Bueno, es sábado. Estáis trabajando en otro extraordinario. No. ¿Sabes por qué sábado? Porque íbamos a una reunión que nos citó al presidente el gabinete completo en Viña del Mar. Y cuando íbamos rumbo por la ruta 68, a mí vi aterrizar el avión que traía al enfermo en silla de ruedas, que se levantó inmediatamente. Mire, como aquí trabajan rápido, no fue sábado, pero... ¿Qué día fue? Fue día hábil, yo estaba en la oficina, no trabajábamos los sábados. Sábado fue el día que estuvo detenido, ahí me indican. Pero bueno, si fue sábado u otro día, pero fue el 3 de marzo del 2000. La pregunta, yo todavía no me metí a la política y estaba la pregunta muy corta porque quedan pocos minutos. El 3 de marzo del año 2000, luego de más de 500 días detenido en Londres, llega a 503 exactamente, llega a nuestro país Augusto Pinochet. Han pasado 16 años. ¿Cuánto ha avanzado Chile? Mucho, pues. Muchísimo. Claramente no es el mismo país. Mucho también, pues. En materia de derechos humanos yo creo que hay una deuda. Hacia un lado se ha hecho, entre comillas, justicia. La cárcel de Punta Peuco está repleta de militares. Nos falta espacio en este minuto. Pero los que mataron a las personas del otro lado están todos libres, incluyendo los que cometieron homicidios en democracia. No solamente los que cometieron homicidios en dictadura, en democracia también. Entonces lo que hay hoy día es una justicia parcial, tuerta, hacia un puro lado. A mí me encantaría ver que estén presos los de lado y lado, porque de lo contrario no es justicia, en mi opinión personal. Muy breve el cierre. Pero mira, se ha avanzado mucho, quizás una noticia del día de hoy,
avala lo que estoy diciendo. Después de 40 años, la pericia científica determinó los 15 campesinos asesinados en Lonquén. Y estamos a puerta de mandar a Punta Peuco, o que esté lleno de gente, a 7 funcionarios de Carabineros que asesinaron a esos 15 campesinos. Los que me asesinaron a mis compañeros están libres y gozando de muy buena salud y con subsidio estatal alguno. Eso es lo penoso, fíjate. Bueno, en la política y todo lo demás da para conversar largos minutos. Hemos excedido la orden incluso de dirección aquí en la conversación. Tengo que irme a ver al rector Monte ahora que se despide. Francisco Vidal, Mario Desbordes, gracias por Macarena. acompañarnos. Gracias, Macarena. Vamos rápidamente a la pausa, ya regresamos. Pasamos de largo, ¿eh?